Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio, a este segundo live, a este encuentro para conversar, para platicar, para poner de manifiesto nuestras inquietudes y nuestras dudas, curiosidades respecto a esta serie, ¿verdad? Que de alguna forma empieza a darle un giro al entretenimiento, ¿verdad? En las plataformas y nos muestra que también se puede aprender, que también se puede sanar mientras estamos sentaditos viendo una serie en nuestra casa y también se puede llorar a moco tendido en ese momento porque Amuco tendido. a muco tendido, sí, porque definitivamente estamos subiendo de nivel a nivel planetario, ¿verdad? Y el poder entender que se puede acceder a este tipo de espacios donde podemos aprender, podemos vernos reflejados, es muy, muy enriquecedor. Así que bienvenidas y bienvenidos a este segundo encuentro. Como saben, quienes estuvieron en el primero, nos vamos a ir de cuatro en cuatro, ¿verdad? Entonces, hoy terminamos primera temporada. Muchos de ustedes sabemos que agarraron maratón y otra vez, primera temporada, segunda temporada, para llegar a la tercera. Y es muy sanador también. Así que bienvenidas y bienvenidos todos. Si alguien no nos conoce, eh, si alguien está por primera vez con nosotros, somos Juan Carlos Cetina y Silvia Cordón, de Gente Alternativas para Vivir. Y bueno, y por cuestiones de la vida, del destino y de los árboles, llevamos 22 años trabajando con constelaciones familiares, así que es un gusto, de verdad, es un gran placer para nosotros hablar de estos temas que sabemos, porque lo hemos comprobado, lo profundamente sanadores que son. Sí, muy bien, pues muchas gracias a todas las personas que están acá. Seguramente hay gente que no nos conoce o no conocemos y qué bueno que se dieron el permiso de estar hoy acá. Em, Como decía Silvia, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, para nosotros es como muy enriquecedor que por fin haya una serie, sí, que destaque mucho de lo que muchas personas venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces es muy emocionante ver los diálogos, las formas de hacer terapia, los libros, cómo, digamos, sentirnos identificados con eso y ver los procesos de las personas, porque algo que nos encanta también, que está bien hecha la serie, es que no es como, y ya resolvieron y vieron felices para siempre, sino que es un camino, es un proceso, es una toma de conciencia, no es a la primera, es una situación donde van pasando cosas. Nuestro maestro Juan Pablo Uribe de biogeometría y de mapa dice, el alma se toma su tiempo. Entonces la mente lo quisiera todo así y por eso es que se entrampa también, por eso es que nos como acorralamos, ¿no? Como nos metemos en callejones sin salida, porque la mente lo quiere todo, todo rápido. La mente o Ujú, simplemente no quiere ver, ¿verdad? Como se ve en la serie, ¿verdad? No somos conscientes de lo que tenemos enfrente y solo tenemos activas las conductas repetitivas, ¿verdad? Destructivas o lo quieren solucionar todo rápido, como que fuera para ayer y como que fuera un trabajo, como que hay que hacerlo y se hace. ujú, No, es un proceso de toma de conciencia, descubrir. Freud mismo decía, si haces consciente todo lo inconsciente, te mueres, ¿verdad? No lo logras soportar. Entonces, qué bueno que estamos acá, como dice Silvia, para conversar, para platicar. eh, Posiblemente muchos de ustedes tengan esa curiosidad de cómo son las constelaciones y no las han experimentado. Muchos que ya tienen tiempo de estar en constelaciones, seguir ampliando, seguir creciendo. Y pues gracias a esta guía, ¿verdad? De esta serie, pues tenemos la oportunidad de vernos reflejados en nosotros mismos y seguir caminando, porque de eso se trata, es decir, seguir construyéndonos, seguir deconstruyéndonos, seguir liberando las ideas y las conductas que no nos ayudan, saben, desde el punto de vista sin juicio, ¿sí? No existe tal cosa como el bien y el mal, existen las circunstancias y estamos aprendiendo a reconocer desde dónde viene, que es la riqueza de la serie, cómo las historias de los ancestros y lo que los personajes viven ayudan a comprender desde dónde vienen esas inclinaciones, esas reacciones, esos hábitos, esas situaciones que no tenemos claro. Esa es la base de la vida para poderla irla comprendiendo.
Muy bien, pues ya saben que no se trata de que nos dejen hablando solos, así que cualquier duda, comentario que tengan lo pueden escribir en el chat y en algún espacio específico vamos a dar la palabra si alguien quiere hablar. Y entonces vamos a tratar de ubicarnos, ¿verdad? Para no spoilear a nadie, vamos a tratar de ubicarnos en el rango del capítulo 4 al capítulo 8 de la primera temporada para quien ya está ansioso porque hablemos de la tercera temporada y quiere entender muchas cosas, vaya poco a poco procesando con esta nueva mirada todo lo que pasó al inicio, ¿no? Entonces, para si alguien está llegando hoy por primera vez a estos espacios, decirle, ¿verdad? Que la clave de toda la serie realmente está ya fundamentada científicamente. Detrás de la serie está todo lo que es el trabajo sistémico, el trabajo morfogenético, todo lo que es el campo informado, que mucho de esto inició con la física cuántica, pero hoy es la maravilla que ya lo aplica la psicología, lo aplica la medicina, es decir, ya está comprobado por la ciencia toda la parte epigenética, hay mucho de neurociencia también que está reflejado en los procesos. Todo el proceso de la medicina germánica, la descodificación biológica de las enfermedades, entender que una enfermedad, un accidente, un tic, una manía, un vicio, un hobby, todo tiene un porqué más allá de nuestra conciencia muchas veces y que precisamente muchas de esas cosas están ahí para reflejarnos desgraciadamente mucho de lo que aún está pendiente por sanar, porque lo que está ahí para reflejarnos la grandeza, el potencial, la riqueza del linaje, a veces no lo vemos. Damos por hecho que, ay, yo soy tan buena en esto y aquello, y a veces también se nos pasa ver que eso es gracias a el dolor, el sufrimiento, las penas y el legado positivo también de los ancestros, porque llevamos su memoria en nosotros. La ciencia dice, ¿no? Que realmente son 4 o 5 generaciones atrás lo que impacta en nosotros. Nosotros hemos comprobado que puede ser mucho más, pueden ser, hay constelaciones donde el origen de un problema se va 14 15 generaciones atrás o mucho más allá. Sin embargo, para que no se agobien, ¿verdad? Si alguien está pensando, ay, pero si apenas sé de mí, de mis padres, no se preocupe. Realmente cuando queremos sanar, porque de eso se trata todo esto, de finalmente vernos con la intención de sanar, de vernos con la intención de vivir más plenos, de vivir más felices, de dejar de sentirnos víctimas de las circunstancias, del destino, de, de algo más. Entonces es entender que si lo importante es ir hacia atrás, con que vayamos 4 o 5 generaciones es suficiente y a veces, en muchos casos, algunos terapeutas lo están diciendo, si conoces bien la historia de tus padres y tienes algo de los abuelos, ya es suficiente porque casi que todo ha sido un copy-paste hacia atrás. Entonces, la clave de todo esto es entender que la psicogenealogía, las constelaciones, todo esto nos habla de la importancia de ver hacia atrás, como decía Juan Carlos, sin juicio con la intención de liberar y de sanar. Si alguien todavía tiene esas dudas de, pero ¿y a mí por qué, verdad? ¿Por qué tengo que pagar los platos rotos de mis ancestros si ni los conocí, ni me interesa conocerlos? Es importante entender que venimos como parte de un sistema vivo. Y pues lo más sencillo es que ustedes piensen en su mano. ¿Cuántas veces uno se corta un dedo con un papelito? Y ese papelito que tan chiquito hace una cortada que arde horrible y entorpece el movimiento de toda la mano. Entonces es lo mismo, es un sistema, somos un sistema, somos una conexión genética, emocional, energética a nivel familia y lo que le pasó a uno nos afecta a todos. Lo que escondió uno nos afecta a todos. Lo que cayó uno nos va a afectar a unos más que a otros y se va a manifestar en nuestro cuerpo, que es el que va a gritar y el que va a expresar muchas de las memorias de lo que aún no está resuelto. Eso es como las grandes pinceladas por las que la serie se va. Así que bueno, vamos a empezar a platicar un poquito de esos 4 capítulos. Si no se acuerdan, pues vamos más o menos en el momento en cuando Ada y Selim están decidiendo si se divorcian o no por la infidelidad. Ada, perdón, Leila y Erdem andan en todo el tema de que siguen juntos a escondidas, nadie lo sabe porque él tuvo el tema con el dinero, el desfalco y las movidas sucias. Sevgi está
sanando, saliendo del cáncer en esa primera etapa. eh, Todas de alguna forma deseando encontrar el amor, ser felices, vivir plena, realizarse en su vida personal. Y todos empiezan ya a mostrarnos algunas pinceladas con esos momentos iniciales de cada capítulo. Ahí hay una gran riqueza. Pónganle mucha atención a esos primeros momentos donde se van a la memoria ancestral, porque ahí nos dice mucho de lo que se va a repetir luego. Entonces, piensen, por ejemplo, ahorita si tienen frescos los capítulos, cuál fue el inicio de la historia de Selim, cuál fue el inicio de la historia de Toprak, si recuerdan esos momentos ancestrales. Y bueno, y casi que en estos capítulos nos enseñan más a los hombres, así que cuál fue el inicio de la vida de Fico. Y piensen en los personajes principales, en los que más se mueven en la serie, y un eje fundamental, tanto en la serie como en el tema de las constelaciones, ¿cuál creen que es? ¿Quién diría? ¿Cuál es ese tema fundamental que se muestra? No sé si hay alguna pregunta por ahí. Sí, había un par de Ok. comentarios que lo leemos después. ¿Alguien quisiera? ¿Sara? ¿Será buenas noches, será Hola. la relación con los padres? Muy Con, bien, bravo. ajá. Súper, exactamente. El tema fundamental en todos, si se dan cuenta, es la relación con mamá y papá. Entonces, ya lo dijo Hellinger, ya lo vieron los diferentes promotores de las diferentes corrientes en psicología como tal. Mucho del origen de todos nuestros conflictos es mamá y papá. Y eso no quiere decir que vamos a ir, ¿verdad? Con la espada desenvainada, a echarles la culpa de todo, porque entonces no entendimos nada, sino que es porque en ese sistema vivo que somos, vamos a recibir la transmisión de mensajes. Vamos a recibir los pendientes, vamos a recibir los paquetes, ¿verdad? Los paquetones de regalo con lo que hay de riqueza y con lo que aún hay por sanar. Entonces, si se fijan en los personajes, hagan su análisis. Luego pueden pedirnos la guía de este live para que hagan su análisis, pero si se dan cuenta, ¿qué pasaba con los papás de Ada, por ejemplo? Y bueno, ya si nos enfocamos en eso, solo hasta ese momento solo sabemos que la mamá de Ada se va en un momento trágico porque el papá está enfermo y que eso es lo que genera en Ada todo ese odio, ese resentimiento contra su mamá. No sabemos más nada hasta ese momento de la historia, pero lo que podemos ver es eso, ¿no? Entonces, en estos últimos 4 capítulos de la primera temporada se da todo el proceso de que Belhin intenta hablarle, intenta localizarla y ella siempre le evitaba las llamadas, apenas se ven, y hasta que llega el momento de que recibe la llamada de que está en el hospital con el infarto y que se desencadena rápidamente la muerte. Entonces, imagínense sobre todo viniendo de la hija doctora que está para salvar vidas, porque es el legado que viene desde el tema ancestral, pero con quien no pudo fue con mamá. Entonces, ¿cuál es la lección, la gran lección en esa parte de la historia? Si alguien quisiera decirnos cuál entiende que es la gran lección hasta ahí, o lo pueden anotar para ustedes, no se preocupen. No es examen. Pero una de las grandes lecciones es, como decía nuestro maestro Claude Bouvier, al toro por los cuernos. Si tengo un tema pendiente con una persona, si tengo un asunto que necesito resolver, algo que no dije pero quisiera decir y aún lo puedo hacer, es vital agarrar valor y hacer esas conversaciones incómodas a veces. Si la persona con la que tengo ese pendiente ya no está, igualmente es importante hacer esa conversación, ya sea escrita, ya sea dirigida, acompañada en un proceso terapéutico, ya sea porque me voy a sentar al cementerio y tengo mi conversación con la persona, pero es importante que eso que está ahí sin salir salga, para que no se queden con ninguna conversación pendiente con nadie que luego pueda generar consecuencias, tanto a nivel del cuerpo físico como con la descendencia. Algo que no nos vamos a cansar de decir nunca es que todo lo que tiene que ver con nuestros ancestros, pareja, hijos, trabajo, todo lo que vivimos, todo solo tiene que ver con nosotros. Los otros nos muestran lo que requerimos ver. Yo sé que al principio esto no es fácil de entender, no es sencillo de asimilar y de digerir.
requerimos pasar por la etapa del enojo, la frustración, echarle la culpa a los demás, especialmente a los padres, ¿verdad? Yo pasé por eso por mucho tiempo, ¿verdad? Culpándolos de todo y sintiéndome víctima y reclamándoles y pasándoles factura y venganza, ¿no? O sea, con mis actitudes, de mi forma, ¿verdad? Mi forma rebelde pasiva, ¿no? Tomando distancia, obviamente. Eh, Hasta que en la medida que fui comprendiendo, fui sanando, claro, y mucho de eso lo proyectaba con Silvia también en el inicio de la pareja, o sea, estaba enojada con ella y por tonterías y hasta que me di cuenta que solo tenía que ver conmigo lo que yo necesitaba, perdonar, liberar, soltar, comprender desde otro ángulo. Por eso esto no es de la noche a la mañana, lleva tiempo. Y hasta ahora ir comprendiendo, ¿verdad? Que ellos solo nos reflejan todo, solo nos reflejan lo que nosotros requerimos ver, porque emitimos algo inconscientemente, las personas nos lo regresan para que nosotros podamos verlo. Entonces no es la otra persona en sí Ujú, misma. Eso es algo que es un eje central para nosotros ahora en nuestra forma de entender la realidad, de entender las relaciones, de entender las dinámicas de vida. A pesar que no sea tan fácil de digerir ni tan fácil de entender de primas a primeras. Entonces, por eso lo que decía Silvia, el poder eh, como expresar lo que yo siento a nivel verbal, a nivel carta, a nivel emocional, a nivel gestual, lo que yo siento con mis ancestros o con las personas que tenga tema, es vital porque quien se libera soy yo, es como ese argumento que han escuchado, ¿no? Si te enojas con alguien, el que lo padece es tu hígado, ujú, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, ir haciendo esos procesos porque la imagen que tenemos de nuestros padres, sobre todo, es desde nuestra perspectiva. Nuestros hermanos van a tener imágenes parecidas, pero no va a ser la misma, porque nosotros no somos ellos ni ellos somos nosotros. Y además, ni siquiera nuestros padres, como dice Ada en alguno de los capítulos, le reclamamos a los padres y nuestros padres estaban lidiando con sus propios temas a la edad que tenían cuando nos tuvieron. ujú, Entonces, por eso, ¿no? Es como el poder liberarnos. Entonces liberamos la imagen que tenemos de ellos, porque no los estamos liberando a ellos, nos estamos liberando a nosotros. Eso quería. ujú. Aquí hay varias cuestiones, si quieres, veamos. Veamos. Ujú. Ana nos dice, he visto la serie 2 veces y encontré cosas diferentes, me pareció sanadora. Sí, es Excelente. totalmente sanadora. Sara pregunta, ¿cuál es la explicación de la sanación de Sadie? Al constelar la muerte de su presunto papá y luego la enfermedad vuelve. Sí, es una buena pregunta. Bueno, Sevgi es todo un ícono, realmente es todo un tema, porque es muy profundo analizar todo su proceso, pero lo primero es entender lo que decía Juan Carlos al inicio, que la sanación es un proceso y que la sanación es, a veces va más allá de lo que creemos que es sanar. Por ejemplo, normalmente si tenemos una dolencia física, lo que queremos es que se nos quite, ¿verdad? Y entonces ya sentirnos sanos. Sin embargo, desde una mirada más amplia, sanar no necesariamente implica dejar de tener una enfermedad. Sanar no necesariamente implica tener una larga vida. O sea, obviamente que idealmente hacia eso vamos, pero en algún momento, en algún momento de las temporadas, para no spoilear, ¿verdad? Se dice una frase, algo así como, el mundo afuera no cambió, soy yo quien cambió y veo las cosas diferentes. Entonces, el proceso de sanación de cada historia va a depender muchísimo de la historia del árbol. Y ahí sí podemos ampliarle un poquito a Sara, porque precisamente uno de los nudos de la historia, sobre todo en el caso de Sevgi, es el tema de la resistencia de Muko para hablar. Y que precisamente es otro de los grandes temas psicogenealógicos, los secretos. O sea, ¿cuántas veces una persona se calla algo y se prometió llevárselo a la tumba porque cree que es lo mejor realmente? Sin embargo, hoy la psicogenealogía, la descodificación y muchas otras corrientes nos dicen que parte de la sanación, un buen porcentaje de la sanación se logra con tomar conciencia y hablar. Entonces, por aquello de que alguien por ahí en su historia personal tenga secretos, no se trata que mañana vaya y los ventile todos, ¿verdad? Ni con todo el mundo, pero si hay secretos, es importante hacer un proceso de preparación para liberarlos, porque no sabemos por dónde ese secreto va a afectar a alguien más. Entonces, eso, ¿verdad? Parejas que no son el padre o la madre real, hijos abortados, familiares excluidos porque
qué sé yo, dijeron, ay, sí, se volvió loco el tío, pero realmente no se volvió loco, tal vez se cometió un asesinato o no lo mataron, se suicidó, qué sé yo, cualquier cosa que en nuestro árbol pueda quedar como secreto va a afectar mucho el proceso de sanación. Entonces, desde lo que pregunta Sara, en Sevgi digamos que tendríamos que conocer aún más atrás la historia, pero hasta el momento en lo que vamos la historia de Muko cuando ella finalmente le revela la carta, ¿verdad? Después de que ya Samam lo había dicho en la constelación, algo se va a revelar, algo sale, algo va a salir. Y a ver todo lo que pasa. Muko se resiste, Muko demanda al constelador porque no, ¿verdad? Está haciendo que su niña cambie hasta que finalmente lo hace y que todo es tan puntual, porque alguien diría, a la que pulso para ponerle la cartita el día de que se va de luna de miel, ¿verdad? Muchas veces así Mm. hablan los árboles. No es la mala intención, no es que hay que pura lata porque no se lo dijo antes, es cada quien está lidiando con su propia conciencia, con sus temas, y bueno, la información sale en el momento culmen, ¿verdad? Ella está feliz, se acaba de casar y se da el cuentazo que su papá no era su papá, que el señor, su papá verdadero ya había fallecido y que el otro por el que ella tanto sufrió al verlo morir, porque ese es otro detalle importante, ella lo ve morir, va a tener repercusiones luego en su historia, ¿verdad? Como saben quien ya vio todo, pero es parte de una historia muy dura. Solo ahí habría para hacer otra temporada, ¿verdad? Y entender la historia de Muko, la historia de estos dos hombres que fueron sus papás biológicos y del corazón, para entender más. Y además de eso, lo que decíamos, ¿verdad? Un proceso de sanación no implica que a mí se me quite la enfermedad, sino que sanar es tomar conciencia, sanar es ver la vida desde otro ángulo, sanar es fluir con lo que hay, sanar es mucho más que solo que ya no me duela, ¿verdad? O que ya no tenga la enfermedad. Totalmente, eso es súper, súper, súper importante, porque, digamos, Seibi decidió verse. Ya saben, las constelaciones es una de las formas más potentes para verse uno mismo. Eh, hasta antes de las constelaciones, de lo que nosotros conocemos, por lo menos cuando estudiamos psicología, se hablaba mucho de los grupos y comunidades de Terapéutica, terapéuticas sí. en Palo Alto, en Estados Unidos, donde el creador de la Gestalt, Spirit Pearls y otros, ¿verdad? Hubo toda una serie de terapeutas que hacían, digamos, estos encuentros terapéuticos, donde se iban, qué sé yo, una semana, un fin de semana a trabajarse. Pero el hecho de que las constelaciones sean como son, ¿verdad? Desde su inicio, en un taller abierto donde la gente no se conoce, a exponer el tema, eso no se había visto nunca. Y Ujú, cuando Nelis Palomo, la primera consteladora que vino a Centroamérica, cuando hacíamos los primeros talleres acá, de verdad era un shock para la gente, para los terapeutas, digamos, de las personas que van a constelar, no entendían qué estaba ujú, pasando. Fue duro ese inicio y era como exponerse mucho, ¿no? ujú, Ahora ya, digamos, tenemos la cultura, tenemos el valor de poder decir, voy a ver este tema, sí, no tanto vengo a trabajarlo, sino vengo a ver este tema y ayúdenme a verlo ujú, todos, por favor, porque ya saben, el observador transforma lo observado. Entonces, es un salto enorme en la conciencia de poder vernos a nosotros mismos. ujú, Entonces, Seibi tuvo esa intuición cuando le dicen, ella no quería la parte, digamos, tradicional de la medicina, como muchas personas. Decir, yo no quiero mis últimos días de vida estar con un montón de medicamentos y hospitalizadas, sino quiero vivirlo de otra forma, dicen muchos, ¿no? Entonces, ella, su intuición la lleva a que buscar otra alternativa. Entonces, Claude Bouvier, nuestro maestro de psicogenealogía y de descodificación, nos decía, porque él atendía pacientes, ¿no? Entonces, cuando alguien en su programa está a sanarse, va a encontrar al terapeuta, al médico, a la persona, al medicamento indicado. ujú, Cuando en su programa no está a sanarse, es decir, la persona no está lista para sanarse, entonces se va a hacer coincidir con el mal terapeuta, con el médico que está desvelado, ujú. con el que no, El que no, comete un error. que Ujú, no es el especialista, lo que sea. Entonces hay un deseo profundo de querer vivir y atravesar lo que hay que vivir, ¿sí? Para poder verse. O sea, para mí el hecho está en querer verse con todo. Y a veces Claudio nos decía, porque algún paciente, algunos de sus pacientes morían, ¿no? ujú, Y nos decía, es que no contó todo, no quiso decir todo. Entonces, eso se respeta. Y como decía muy bien Silvia, sanarse no es solo que ya no me duela, es en los términos actuales de los cambios de línea de tiempo, de vida, ¿no?
es ubicarme en otra frecuencia de mí mismo, a mí mismo, permitiéndome soltar lo que pasó y dejar el pasado atrás. Porque cuántas veces nos descubrimos, nos demos cuentas o no, ahora nosotros trabajando con la gente, ¿no? ¿Cuántas veces la gente sigue repitiendo y recalcando el pasado porque me hicieron, porque no viví, porque... Y cuando hacemos eso, cuánticamente lo seguimos reafirmando. No logramos salir de ahí. Yo no digo que sea sencillo, solo ¿qué pasa si hago un alto? Abrazo mi historia, la sano, la veo, digamos, terapéuticamente le entro a eso, ¿no? Y luego internamente me voy ubicando, me ubico desde ya en donde quiero estar. Esa es la forma complementaria en que nosotros estamos ahora acompañando a las personas y nosotros mismos también, para no quedarnos solo en lo que fue, porque si me quedo solo en lo que fue, por reiteración, repito, y me quedo en ese loop y no logro salir de esa frecuencia, de esa energía, para complementar. Ujú. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario, preguntar algo para que no nos dejen solitos? Comentario, pregunta. Si no en lo que se animan, pues vamos avanzando, ¿no? Pues como dijimos entonces, un primer punto para que desde esa mirada puedan ver ustedes los capítulos y su propia historia, obviamente, ¿verdad? Todo se remonta, como ya dijimos, al vínculo con mamá y papá. Por lo tanto, es vital eh, entender cómo fuimos concebidos, dónde, con quién, ¿verdad? Porque ya vimos que a veces podemos querer una cosa y es otra. eh, y también cómo fue todo nuestro proceso de llegar al mundo. Y como ya algunos de ustedes saben que hemos trabajado la parte del proyecto sentido, ¿no? Que aunque en la serie no lo hacen explícito, sin embargo, pues es ese concepto que nos hace ir a buscar qué pasó en la vida de nuestros padres 18 meses antes de que nos engendraran y los primeros, y bueno, todos esos meses, mientras me engendran, todo mi estancia en la panza de mamá, hasta mis primeros 3 años de vida. Entonces, es ese tiempo, desde 18 meses antes de que yo llegue a ser concebido, a los 3 primeros años de vida, son vitales para entender mucho de lo que nos va a ir pasando luego en nuestra historia de salud, de pareja, laboral, etcétera. Y obviamente, en la medida que cada quien pueda, de quienes están acá y están con el interés de mover estos temas, lo mismo, hacer el proceso de tratar de comprender lo más que se pueda de la historia de la llegada al mundo de mamá y papá, eh, hasta donde puedan, ¿no? Y sobre todo también, porque si alguien dice, ay Dios, pero si mi mamá ya no se acuerda o ya no tengo a quién preguntarle, importantísimo para quienes están hoy con nosotros, si hacia adelante sí lo pueden hacer, digamos, si alguien tiene hijos, que pueda empezar a esbozar lo que se acuerde del proceso del proyecto sentido de sus hijos, porque eso va a ayudar muchísimo a liberar también. Y si los hijos ya son adultos, pues bueno, ustedes pueden darle un empujoncito y ellos cuando quieran, sientan y necesiten, harán el proceso completo. Pero sí es lo que nosotros decimos siempre, es vital que como papás lleven una bitácora de todo, de todo, de todo, de todo lo que sucede, no solo de, de cuando se le cayó el primer diente, de cuando ya manejó bicicleta, sino todo, cuando se enfermó, le dio no sé qué enfermedad, tuvo no sé qué virus, se cayó y se golpeó qué parte, tuvo tal éxito o tuvo tal fracaso académico, escolar, todo eso porque puede ser un reflejo, como ya van a ver luego, quienes ya vieron la tercera temporada, hay un reflejo de esto en parte de la historia de Leila con su nena Mavi, y de alguna forma van a ver cómo muchas de esas memorias que de lo que me pasó a mí, las puedo trasladar a mis hijos, y si ya se me olvidó, la borré, no la he procesado, ellos van a empezar a manifestarlas. Entonces, es muy importante ese rol tanto de centrarnos en el ser padres como de revisar lo más que podamos la vida de nuestros padres para ir liberando el camino. Es decir, no se trata de que no espere a alguien que sus padres, si alguien muy joven está aquí, que sus papás hagan todo el trabajo y que liberen todo para que ya la vida les fluya así como... O si alguien, hijo, está pensando en tener hijos, ay, mejor no hago nada hasta que no Ujú. libere todo, tampoco, ¿verdad? Pero sí es importante hacer el proceso lo más que se pueda del trabajo personal y recordar esas memorias. Por ejemplo, vean, eh,
lo que es muy, muy claro ver es que en el caso de Selim, precisamente, ¿no? Cuando él de niño vive el terremoto y es rescatado él, pero su madre muere. O sea, él crece con la idea de que él no pudo rescatar a mamá. ¿Y qué sucede luego cuando en la historia él entra a escena con Ada, ¿verdad? La empieza a conquistar cuando ella está devastada por todo el tema de Toprak. Y entonces él siente que él le dice en el momento, yo te rescaté cuando estabas devastada. Entonces es como tan similar porque se le espejea. O sea, Toprak fue su otro terremoto y Ada le representa a su mamá, la que no pudo rescatar. Entonces, muchas de esas cosas tan simbólicas que parecieran así como, ay, qué jalada, pero realmente mucho del inconsciente funciona con símbolos y todo eso nos permite luego ver por qué ciertas enfermedades, por qué ciertas conductas, porque son el espejo simbólico de la vivencia traumática. Y nos pregunta Beatriz precisamente, parece que la parte amorosa de Ada está complicado de resolver para ella. Encontrar un compañero de vida puede alguna situación genealógica no resuelta en este caso, no permitir que se resuelva nunca, aunque no sé si el caso de Ada se resolvió porque Ujú. no he terminado de ver la serie. Si hay que terminar de verla. Y digamos, sí, digamos, obviamente que nuestra vida es el reflejo de lo que vivieron nuestros ancestros, Ujú, de lo más iluminado, de lo más sano, de lo más libre, como de lo más denso, por supuesto. En nuestra experiencia y lo que aprendimos en psicogenealogía y lo que vemos con las personas es que la vida amorosa está relacionada con la vida amorosa de los abuelos. O sea, los abuelos y los nietos están conectados en esa parte. Eso lo dice Jodorowsky muy, muy contundentemente. Yo diría dos cosas. Sí, por una parte siempre hay que ver cuáles son los esquemas, los patrones. Yo actualmente estoy trabajando mucho con las personas cuando me plantean un tema así. ¿Cuáles son las creencias fundantes? ¿Cuáles son las sensaciones más basadas. básicas que tenemos respecto a la pareja? Ujú, Y ahí van a salir un montón de creencias y esas creencias son las que hay que liberar. Vayamos o no para atrás con los ujú, ancestros. ujú, ¿Sí? Si tenemos la historia de los ancestros, vamos a confirmar de dónde viene y podemos irlo procesando. Y si no tenemos una idea, solo con ir moviéndonos de creencias, ir liberando las creencias por ejemplo, este, muy frecuentemente escucho, ¿no? Yo en realidad no creo en el matrimonio, yo en realidad no creo que alguien pueda ser fiel. O sea, eso ujú. está súper Generalizado e generalizado e incorporado. internalizado porque obviamente las realidades son así. Ahora, pueden ser todas esas realidades. Nuevamente, ¿qué decido yo Ujú, sobre eso? ¿Hacia dónde me muevo? ¿Trabaje o no con los ancestros? Entonces, eso es un punto súper importante. ujú, Traemos la carga inconsciente, sí, porque el árbol genealógico lo que está buscando es que alguien por fin lo vea. Y una de los misterios o las interrogantes más fuertes que podemos encontrar en esto es que la humanidad, miren, siempre me gusta hacer esta analogía. La Tierra tiene 4.500 millones de años, el universo como tres veces más, 15.000 millones, digamos. Es un montón de tiempo. La humanidad tiene 200.000 años. Y la psicología, como la conocemos, que empezó con Freud, tiene 100 años. poquito Entonces, más. un Un poquito más, poquitito sí, más. un poquito, ¿verdad? Un poquito más, pero como 110, Cabal. 115, ¿verdad? Entonces, es decir, es muy reciente para el ser humano verse a sí mismo de esta manera psicológica, porque las culturas ancestrales, Ujú, las culturas orientales, las culturas tribales, tenían al chamán, que era el médico, el sacerdote, el guía espiritual, el psicólogo, el terapeuta, el sanador, ¿verdad? Entonces, es decir, tenían estas visiones. Pero para Occidente, que la psicología viene de la filosofía puramente y viene de la medicina, puro, solo cuerpo, entonces estamos empezando a vernos. ¿A dónde voy con esto entonces? Que el poder reconocer qué es lo que nos pasa a nivel de emociones, cuáles son las creencias que llevamos dentro, es el camino, ¿sí? El que estamos recorriendo. Y los ancestros antes no tenían idea de nada, era pura sobrevivencia. Entonces es en esta época que los que estamos vivos que tenemos la oportunidad de hacer este switch entre la vieja forma, como lo ven en la serie, Muko con los secretos, los ancestros con sus vivencias,
Y esta nueva generación que está aprendiendo a verse, a reconocer, a hacer las conexiones, viene en todo el proceso de ADA, de ser totalmente científica, escéptica, a abrirse a todo este mundo y hasta volverse una terapeuta. Entonces, tenemos la oportunidad de hacer esa transición, por eso no podemos juzgar a nadie atrás, porque cada quien vio solo lo que podía ver, igual nosotros, según nosotros, o sea, los que estamos vivos, los que estamos en esto, estamos yendo ya de avanzada, y seguramente sí, pero de aquí a, qué sé yo, 100 años, 80 años, el conocimiento que vamos a tener de nosotros mismos, la tecnología psicoespiritual Ujú, y cibernética que vamos a tener, no va a tener precedentes y nosotros vamos a ser esos ancestros que apenas podíamos ver un par de cosas. ujú. ¿Me explico? Entonces, eh, necesitamos ver con otros ojos a los ancestros y vernos con otros ojos a nosotros. Hay otra pregunta, ¿verdad? Ana dice, en el caso de Sergi, yo entendí que le dio cáncer por el trauma de haber visto morir a su papá y le regresa cuando descubre el secreto que su papá no era su papá. Seguro que ambas cosas afectaron, mas no es solo por eso. Digamos que podrían irse a investigar, ¿verdad? En los manuales de descodificación biológica de las enfermedades. Cada enfermedad, cada cáncer tiene múltiples posibilidades de por qué, de qué conflicto no está resuelto en la persona y no necesariamente porque vio morir a su papá de la forma en que lo hizo, toda persona que tenga una experiencia similar Ujú. va a tener un cáncer igual, porque mucho va a depender de la vivencia. O sea, la vivencia igual puede ser traumática, sin embargo, cómo se procesa ese trauma. Y luego vean, ella se hace abogada, porque ella vivió su vida buscando hacer justicia, buscando como castigar, si quieren, ¿verdad? Al culpable. Entonces, mucho tiene que ver con la tonalidad de la vivencia, que es lo que se dice en la medicina germánica, ¿no? Los conflictos se van a instalar según cómo yo interprete la vivencia. Entonces, sí, eso afecta a ambas cosas, ¿no? Luego, el que explota el secreto en el momento de su boda, y eso es muy particular también, en el momento de su boda. Es decir, cuando ella está buscando irse a su vida independiente, lo que implicaba dejar a Muco, ¿verdad? Que cuánto estuvo ella resistente y no le cuadraba Fico por ningún lado, cuando era un buen hombre. Entonces, obviamente estaban sus propias heridas y esa es lo que dice Ana, es una partecita de lo que pudo haber influido en que Sevgi viviera los conflictos para generar ese tipo de cáncer. Porque, como decíamos, cada cáncer, cada alergia, cada virus, cada bacteria, cada todo va hacia un conflicto no resuelto y que también es casi imposible pretender que cada vez que me da algo yo pueda resolver completamente de dónde viene y cuál es lo que me está pasando. Sin embargo, la invitación sí es a que cada vez que se tropiecen, tengan un accidente, se les rompa algo, se enfermen de algo, sí hagan un alto y así como, ok, ¿yo qué estoy viviendo? ¿Qué he estado viviendo en las últimas 2 semanas? Si es algo leve, si es algo más fuerte, ¿qué he vivido en los últimos 2 años? Que me está consumiendo, que me ha estresado, que no he liberado, que no he resuelto, para que hoy mi cuerpo esté teniendo esta situación. Sí, Bárbara. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo tengo una consulta, Sí. porque por ejemplo, según lo que yo he entendido también con lo de, con esto, ¿verdad? Que va muy relacionado a las constelaciones, Ujú, a que al final nuestra estructura es nuestro árbol y muchas de de nuestra vida va a sacar aquello que nuestro árbol necesita resolver, ¿verdad? Parte de nuestra vida es eso, ujú, Sí. pero también tocando el tema de las heridas de la infancia, que todos los tenemos, ujú, me entra ahí una duda, porque al final, en un taller veía yo, ¿verdad? Que todos tenemos las heridas de la infancia y dependiendo de la edad en que la tengamos, así nosotros la absorbemos y a veces nosotros como papás no somos ni conscientes de esa herida que hacemos, ¿verdad? Porque resulta que mi hijo la tomó, o voy a decir, yo la tomé en ese momento, no porque mi mamá lo haya hecho así, pues, ¿verdad? Entonces, todo eso va relacionado a que es esa la necesidad también de mi sistema, que necesito tener yo esas heridas para ir resolviendo mi árbol, digamos, o la misión o el lugar del rompecabezas. Yo lo veo así que en mi familia, digamos, es un cuadro bonito, mi árbol familiar de rompecabezas. Y yo soy una pieza en esa importante y única, ¿verdad?
Ujú. Entonces, esas heridas yo necesito tenerlas para poder resolver eso que yo vengo a ayudar a mi árbol o no. ¿Estará relacionado o no? Quizás es importante verlo desde otro ángulo. Por una parte, lo que intentaba decir hace un rato es que el árbol eso nos está mostrando algo para que alguien por fin lo pueda ver. Y entonces hay una frase acá que nosotros somos a quienes nos estábamos esperando en el tiempo para poder verlo de otra manera, porque hoy, digamos, se ha quitado todo este velo, ¿no? No sabemos cuántos velos más se van a ir quitando y liberando en el tiempo. Entonces aquí, digamos, desde mi entender de con lo que tú nos estás diciendo, más bien te lo ampliaría que es tu aspecto energético, tu alma, la que en tu aspecto físico, emocional, mental, histórico, vivencial, quiere experimentar eso que viviste, ¿sí? Entonces, desde ese punto más profundo, eh, cada quien elegimos nuestros padres. Hay tema ahí. Sí, cabal. Elegimos nuestros padres, elegimos el momento, la época, el lugar, las circunstancias, el árbol genealógico para poder vivir las experiencias que elegimos vivir. Y alguien puede decir, ¿por qué el alma quiere venir a sufrir? Eh, no sé si hay una respuesta total a eso, pero el alma quiere sentir, Experimentar. vivir las experiencias porque parte de lo que entendemos como la creación dinámica de la existencia es poder vivir experiencias y poder trascenderlas. Porque estando en un aspecto solamente energético, sin ser físicos, es como estar en un orgasmo permanente, perpetuo, cósmico, espiritual y de todos los orgasmos que se te pueden imaginar, constante. No necesitas nada, no hay ninguna carencia, no hay mente, no hay dualidad, no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay nada. De eso, digamos, como contrario a la esencia. Sin embargo, ese ser que todo lo es, quiso fractalizarse, ¿sí? Para poder experimentar cosas de sí mismo sin tener la conciencia de ser quien es. Y entonces es como la gama de experiencias. Por eso todo lo que existe al final está conectado y tiene una razón profunda de ser. Y es como decirte, cuando un jugador de un videojuego es muy experimentado, se la sabe todas y dice, bueno, ahora voy a entrar a un nivel alto, sin armas, sin protecciones, sin estos recursos, para ver qué tan pila soy. Es más o menos esto. Lo que pasa que en el olvido, no sé a qué horas jodidas yo me metí a vivir esta experiencia con mi familia, con el abandono, con el abuso, con lo que sea. Sin embargo, digamos, al ir más profundo, sí, tienes la oportunidad de ver toda esta conexión para poder enriquecer la experiencia de tu alma. Entonces, no es tanto que el árbol quiera vivir las experiencias, es lo que El tú, alma. sí, lo que tú junto con tu alma estás experimentando, ya que esa experiencia enriquece, digamos, la trascendencia de esto. Porque si no, ese ser se quedaría, ¿verdad? Como decía Santo Tomás, como un motor inmóvil, ¿verdad? No tiene origen, no tiene un inicio, no tiene un fin, solo es eternamente y simplemente no pasa nada porque todo ya es. Entonces, cuando ese ser se expande, se fractaliza, y se olvida de sí mismo, genera dinamismo, genera movimiento. Es como que la creación se está haciendo todo el tiempo con nosotros. Al menos ese es mi entender a lo largo de los años. Yo se las comparto, cada quien tome raíz cuadrada de esto, eh, ya que no hay un sinsentido en todo esto. Conforme vas profundizando, vas comprendiendo que todo tenía que ser de la manera que fue, en la Ujú. medida que ya fuiste soltando. Y eso lo van a ver también cuando terminen de ver la tercera temporada. Todo está conectado. Y tal vez para recalcar y responder lo que dice Yasmin, es como lo que es importante entender es que todos vamos a vivir experiencias, todos vamos a sufrir de alguna forma alguna situación, porque la conciencia humana había estado bastante limitada. Piénsenlo así, posiblemente nosotros somos la primera generación en la historia que se junta a hablar de temas genealógicos y encima porque lo vio en una serie, porque está buscando sanar. Antes de nosotros, o sea, no había nada, casi nada. Entonces, sobre todo en nuestra cultura guatemalteca, ¿no? Mucho era el silencio,
no hay que contar nada, los trapitos sucios no se sacan al sol, es decir, de lo que se vive en la casa aquí se queda, es decir, había mucho hermetismo, mucho miedo, mucho juzgar lo que el otro diga, entonces recién estamos empezando a abrirnos a la conciencia de que podemos sanar, podemos liberarnos, podemos vivir diferente, por lo tanto, la mayoría, todas las generaciones de padres hemos hecho lo que hemos podido hasta el momento, ¿no? Mm. Entonces, tú bien lo dijiste, ¿no? Que de repente uno inconscientemente ya está haciendo lo mismo y se marca la edad en que a mí me pasó y lo estoy viendo con mis hijos. Entonces, por eso la insistencia es trabajo personal, trabajo interno, tomar conciencia, sanar las heridas, ver hacia atrás, no para quedarnos ahí atorados en el sufrimiento, sino para tener al menos los grandes ejes de temas dolorosos o de temas pendientes de sanar en mi historia, para que yo pueda ir tomando conciencia y resolverlos, idealmente antes de que meta la pata con mis hijos, ¿verdad? Pero es igual, ya la metí. Ujú. O sea, igual saber confiar que todo es perfecto, todo es parte de un sistema y que hay muchas formas de sanar y que no necesariamente a todos les va a impactar todo, así como precisamente lo que decíamos con Sevgi, no porque alguien vivió algo muy, muy duro y traumático, el resultado va a ser duro y traumático. Depende mucho de las vivencias, los recursos internos, la influencia del medio externo con el que se relacione para que eso se pueda ir sanando. Entonces sí, si vamos a lo que decía Jasmine, vean las imágenes de los niños que salen en la serie, o sea, la vivencia pues, de lo que vivió la mamá de Ada, por ejemplo. Si recuerdan, la mamá de Ada chiquita ve cuando su papá mata a la hermana, y todo eso tiene consecuencias luego, obviamente, con todo el tema del corazón, que es pérdida de territorio, que es falta de amor, que son muchas cosas. Piensen en el papá de Ada niño. Si recuerdan que vivió el papá de Ada niño, es sacado de su tribu porque estaba enfermo, se lo lleva el médico, que pues le hizo un gran favor, ¿verdad? Porque se lo llevó para curarlo, pero lo desprendió de su núcleo familiar y lo adopta y le da otra vida y seguramente por esa herencia de ese médico que lo adopta, luego él también se hace médico, luego Ada se hace médica, es decir, hay consecuencias, pero este niño, qué mal, eh, fue sacado de su entorno para salvarle la vida, pero fue sacado de su entorno. Piensen en Celine, bueno, ya vimos, pierde a su mamá. Vean, hay imágenes donde cuando nace Fico, no recuerdo en qué momento de las temporadas es, pero cuando nace Fico, que nace en medio del campo de cultivo de algodón, y ahí lo tiene la mamá, venía al revés, ¿verdad? Venía de pies y todo lo que eso implicó para ese nacimiento y ese niño. Entonces, esas vivencias de la infancia sí marcan, sí afectan, son parte del contexto del árbol. Y precisamente porque ya vemos generaciones moviendo y liberando, podemos confiar en que el futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, va a empezar a ser más leve. Porque como decimos, como decía Juan Carlos, la humanidad cuánto tiempo, pero hasta hace tan poquito empezó a verse. Entonces, posiblemente a alguno de ustedes le ha pasado que empieza a trabajar en su árbol y es agobiante, es duro, es tan doloroso que mejor lo dejan por un lado porque es demasiado porque ese árbol no se había movido nunca. Y el nivel de conciencia de los ancestros que hicieron lo que pudieron posiblemente fue muy pobre. Y entonces era sobrevivir, sobrevivir a como se pueda, con las creencias Ujú. de que, qué sé yo, la vida es dura, así es, hay que cargar su cruz y no hay de otra. Y hasta ahora empezamos a cuestionarnos, ¿será que así es realmente? ¿Será que este mundo es un valle de lágrimas y se vino a sufrir y a llorar? ¿O hay otra opción? Pero necesitamos hacer el vaciado de creencias. Por eso lo que decía Juan Carlos, si no tienen nada de su árbol, si no saben nada de sus ancestros, hagan un listado de todas sus creencias. ¿Qué creo yo en cuanto a los hombres, las mujeres, el dinero, Dios, el sexo, la espiritualidad, la vida, el trabajo? Y van a ver cómo la vida puede estarles respondiendo desde esas creencias. Porque esas creencias son lealtades inconscientes por pertenecer al clan y limitar nuestra vida, por honrar inconscientemente a quien sufrió, a quien no lo logró, a quien no pudo, y no nos damos el permiso entonces de fluir en las áreas que estamos más limitados. Si el árbol tuvo muchas más limitaciones, posiblemente tengamos más limitaciones nosotros, o si lo vamos logrando, pero nuestros hermanos no.
Entonces no nos damos el permiso, si nacimos después de una pérdida, un aborto, no tenemos el permiso de vivir completa la vida. Entonces, obviamente que todo eso afecta, ¿no? Entonces, el tema es que cada vez el ser humano tiene la oportunidad de ser más consciente independientemente de lo que le pasó. Sí, para tener cuidado de ir atrás implica comprender, mover la energía para liberar y luego soltar ese pasado. Y luego decir gracias, ¿verdad? Yo ahora vivo de esta manera. Yo recuerdo mi maestro Dan Van Kampenhout, un holandés, quien es el maestro de constelaciones chamánicas, que se llama ritual sistémico, Systemic Ritual, y él conoció a Hellinger, ¿verdad? Y él era, digamos, practicante de chamanismo, un chamán. Y cuando conoce las constelaciones se da cuenta que los consteladores hablaban de un mundo espiritual que no podían explicar y para él era tan obvio lo que le estaba viendo porque los espíritus le hablan en sueños, igual que a Silvia le hablan, digamos, en el campo. Y los consteladores no sabían nada de esto. Bueno, él cuenta que cuando tenía como 16 años estaba en una crisis existencial, estaba en una sensación de casi volverse loco y iba caminando en una calle de Holanda y él dice, yo sentía toda la presión de mis ancestros, ¿verdad? Porque los podía percibir, los que murieron en la guerra y los anteriores, como estaban como pendientes de él, como queriéndolo jalar, digamos, con toda esa energía de muerte, ¿no? Y él dice, si daba un paso más al frente, yo me volvía loco. Entonces me volteo, sí, se volteó y les dijo más o menos, este gracias, honro su destino, honro su camino, honro sus formas, ¿sí? Yo lo voy a hacer diferente, yo voy a hacer mi camino y voy a encontrar, etcétera. Y más o menos esas palabras, él logró liberarse de toda esa presión de sentir que él tenía que vivir un destino igual de trágico, igual de muerte como ellos, o sea, volviéndose loco. Y entonces con eso él empezó a sentirse más tranquilo y a través del arte encontró el chamanismo y luego pues encuentra las constelaciones. Fue muy amigo de Hellinger, se cartearon, se visitaron, cumpleaños y eso, y después mi maestro entiende que Hellinger ya estaba tomando otro camino, ¿verdad? Y que él lo dejaba ahí, él seguía su propio camino con su propia propuesta. Entonces, para decirles, ¿no? O sea, hay un momento en donde necesitamos decirle chao a los ancestros. Gracias porque me dieron la vida. Ahora yo sigo mi manera. En todas las películas de héroes que ven o en las películas donde hay un camino iniciático, un camino de vida, que es lo mismo, ¿sí? Es en la separación de lo que mis padres esperan de mí, de lo que mi familia espera de mí, que son las lealtades, y de lo que yo quiero darles para compensarlos. Y entonces ahí podemos pasar la vida o las vidas enredados en eso, hasta que nos damos el permiso de decir, no, yo sigo mi propio camino, no estoy ofendiendo a nadie, no estoy traicionando a nadie ni a mí, sino voy con lo mío. Y cuando lo hago de corazón y me atrevo a traspasar eso, Paulo Coelho habla mucho de esto también, entonces los de mi familia que pueden verse y pueden verlo, y eso lo vemos en las constelaciones todo el tiempo, te van a dar su bendición. Y quien no, digamos, sigue su proceso, pero ya no me afecta tanto. Se los digo fácil y rápido después de años de terapia, años de talleres, años de procesos. No es de la noche a la mañana. Y también sí puede ser de la noche a la mañana, porque estamos en tiempos súper cuánticos. Ujú. Cada vez es más fácil porque, como dice Silvia, tanta gente moviendo el campo, cada constelación, cada toma de conciencia, cada terapia, cada sesión como estas, estamos, perdón, alimentando el campo para que más personas lo puedan, lo sigamos haciendo más fácil y más rápido. O sea que esto que hacemos es potente, porque lo que pasa es que no tenemos idea del impacto de hasta dónde llega una simple toma de conciencia. Eso. Pero precisamente porque el campo se ha movido y porque tanta gente en todo el mundo ha hecho constelaciones, ha empezado a hacer su árbol genealógico y ha movido, es que hoy podemos ver una serie y tomar conciencia de un montón de cosas y terminar Mm, ahí sí que con los insights y con los mm, 20 caídos, porque el campo ha permitido que todas esas personas que ya tomaron conciencia aflojen. Es como que algo que estaba muy duro, muy pegado
ya se empezó a ablandar por todos los que ya lo vieron. Entonces, por eso, si solo con ver la serie toman conciencia de algo, y no solo esta serie, porque la verdad que hoy hay muchísimas series que aparentemente son entretenimiento y le dejan a uno ir un montón de cosas para sanación y crecimiento. Entonces, si con ver la serie, con escuchar un podcast, con leer un libro, puedo tomar conciencia hoy y decir, ah, por aquí es donde yo necesito sanar, o incluso hago algo que provoca en mí la sanación, es porque ya hay más gente tomando conciencia. Entonces, es la maravilla de vivir en la era cuántica, en la era donde la humanidad está elevando su frecuencia vibratoria, su nivel de conciencia, porque realmente ya hay una masa crítica trabajando en pro de la sanación personal, de vivir plenos, de estar más sanos, de comprender las causas, el origen de las cosas, y no como que somos víctimas de un destino que saber de dónde me cayó, pero me cayó, ¿verdad? Hoy entendemos que siempre hay una manera de poder asumir con responsabilidad lo que tocó en el destino, pero que tiene un origen, no cae de la nada. Y obviamente por eso la importancia de revisar nuestra infancia en la medida que se pueda, trabajar en, bueno, es que quienes ya vieron la tercera temporada pueden ver todos los elementos tan terapéuticos que aparecen y que Sanadores. eso es así, o sea, así se trabaja, así trabajamos muchas de las sesiones de liberación con el niño interno, de reparentalización que se dice, que es realmente ir al pasado, a abrazar a mi niña, a mi niño, que suena romántico, poético, pero realmente funciona y realmente puedo generar un cambio incluso a nivel de mi biología con ese reparar lo que vivió mi niña, mi niño. Y sanar esas heridas, que obviamente no se trata de borrar y de olvidar y de que como aquí, sin, ¿cómo dice la canción? Si no pasó, no me acuerdo, si no, no, la No cosa me es que acuerdo, no pasó. sabemos que existió, pero yo puedo generar otra reacción a raíz de eso. O sea, otra línea del tiempo. Otra línea temporal, exacto. Perdón, Sí. entonces solo para que vean también cómo los orígenes de la vida, ¿verdad? Ya vimos que un punto base es mamá y papá, como bien dijo Sara, y otro punto que va a afectar muchísimo es lo que decía Beatriz, creo yo, el tema de la pareja. La pareja es otro de los grandes temas de la serie, es decir, si tengo, no tengo, si ya no quiero, si sí quiero, si no me sale, si todo el tema de pareja, porque me espejea siempre esos aspectos que yo no he resuelto en mí. Y obviamente un punto importante para alguien que esté en proceso de buscar pareja, de abrirse una nueva pareja o de mejorar su pareja, es importante también hacer todo un proceso de honrar y agradecer a las parejas previas. Es decir, todas valieron la pena, ¿verdad? Como dijo Arjona, ¿verdad? Todas te prepararon todas para recibirme luego a mí, ¿no? Entonces es importante entender que aunque haya dolor, muchas veces lo que la gente hace es esa pareja o esa parte de mi vida casi que la obvio, la meto bajo llave y ya, y salto a lo siguiente y no es así. Hay que hacer un cierre, hay que hacer un duelo, hay que agradecer y hay que revisar si yo realmente me estoy abriendo a una relación de pareja, porque hemos trabajado con mucha gente que aparentemente está buscando pareja y cuando hace un trabajo personal realmente no quiere, o al revés dice yo no quiero, no quiero pareja, no quiero hijos, y realmente quien está hablando es la memoria del árbol con sus temas pendientes y la persona sí quiere. Entonces, el tema pareja es el otro gran tema a trabajar, que igual se puede ir liberando con creencias. La llegada a la vida y la partida de la vida, ¿verdad? Vemos que en esta primera temporada, pues lo que dijimos, muere Belgim, la mamá de Ada, con esos silencios, con eso que hubo que no se pudo arreglar entre ellas por eso, quien aún tiene a papá y a mamá, es importante que hable, pregunte, sane, así le responda un poquito, porque, ojo, muy importante, si mamá y papá ya son muy grandes, no es bueno estarles puyando ahí. Si no quieren hablar, es mejor respetar eso y ustedes buscar por otro lado. Y si alguien mayor está aquí oyendo y tiene muchas cosas que decirle a sus hijos, pues prepare el terreno y hágalo. Es muy importante para su propia sanación, su propio bienestar. Entonces, pues ese tema. Y antes de morir, ¿verdad? Que era el tema que... Y la llegada a la vida, que también es otro tema, como decíamos con el proyecto Sentido, y que en esta primera temporada se muestra cuando la serie se acaba, ¿no? Y que solo sabemos que Sevgi se casó y Leila empieza con los vómitos y demás, y que si está embarazada. En ese contexto de sus 18 meses, imagínense, ¿verdad? Mavis está en el vientre, mientras su papá estaba escondido, mientras fue la infidelidad, mientras fue los temas
Financiero. financieros de los papás, todo eso moviéndose para su proyecto sentido. Lo que iba a decir es sanarse, regresar a uno mismo. Es realmente qué es lo que tú realmente quieres vivir, lo que realmente quieres experimentar. Y claro que hay que ir despejando para saber qué es lo que quieres, pero usualmente en el fondo al final uno sabe y siente qué es lo que uno realmente quiere hacer. Y los mandatos parentales o familiares o de la sociedad que te lo impida es lo que requerimos ir liberando para poder ir estando en nuestro centro. En la medida que vamos estando en nuestro centro, viene la sanación, por lo tanto, porque la enfermedad es una forma que, como una quiebra económica Un ¿cómo se despido, llama? Sí, algo amoroso, una una ruptura. ruptura amorosa, un despido, te está diciendo, hey, por ahí ya no es. Necesitas ubicarte desde otro lugar. Estén o no de acuerdo tus familiares. Entonces, eso es algo que ya se está rompiendo mucho. Recuerdo una paciente que me decía, por fin ya pude ponerle un alto a mi mamá, ya no le mando ningún mensaje porque cada vez que le mandaba un mensaje ella me regresaba miles de cosas tóxicas. Si quiero hablar con ella solos por teléfono, por poco tiempo, yo decido cuánto tiempo y cómo. Entonces por fin pudo poner ese alto porque la mamá en su historia Ujú. lanzaba mucho veneno, mucha toxicidad y ella se lo cargaba. Entonces cuando ella pudo hacer eso, empezó a liberarse. No es sencillo y no es ir en contra de nada ni de nadie, es ir a favor mío, es ir a favor de lo propio. La Dice Ligia. Ligia, en mis locuras hice que mamá me dijera cosas y cuando terminamos de hablar, ella decía, qué bueno hablar de eso y yo me enojaba porque ella sanaba y yo sentía que yo no, sí, me acuerdo, sí, digamos que eso que dice Ligia, ¿verdad? Y sé de alguien más que también casi que le dio el Sí. papel a su familiar y bueno, decime esto, digamos que no es la manera más adecuada. No, no es No es adecuada. En el caso de Ligia funcionó y fue en un buen momento, pues porque luego mamá partió. Sin embargo, es como, lo primero es, si yo tengo claro qué quiero escuchar, eh, puedo trabajarlo en terapia y que mi adulta me haga el proceso de reparentalizar, ¿verdad? Porque muchas veces no es solo, como no es solo el acto, ¿verdad? Por si alguien quisiera copiar el modelo de Ligia, a Ligia le funcionó y Ligia ha estado en proceso y se ha hecho acompañar, y no, no va sola, pero si alguien así de primas a primeras dice, ay, voy a copiar este texto que salió bonito ahí en internet, se lo doy a mi papá y que me lo diga, no, la cosa no es así. Entonces, una recomendación igual, ¿verdad? Es no se vayan a la ligera en sus procesos de sanación. Hoy, como les digo, hay libros, hay podcasts, hay terapias en línea, lo que quieran. Es decir, acompáñense un poco, porque sí, a veces hay muchísima carga emocional y solitos no podemos o nos enredamos más, o lo que dijo Juan Carlos, ¿no? Este caso igual la persona estaba siendo acompañada terapéuticamente y parte del proceso de sanación implicaba ponerle un alto a mamá. Pero, por ejemplo, en el caso de Ada, que ella le había puesto distancia, sin embargo, le había puesto distancia sin conocer la versión realmente de la historia que Desde tenía el mamá, enojo, desde el enojo, desde el resentimiento, desde la desde herida. solo mi visión. Entonces, por eso siempre recuerden, toda historia tiene al menos dos caras. Si yo solo sé una, no puedo juzgar ni Ujú. puedo sacar conclusiones definitivas. Es importante buscar la otra opción, flexibilizar, porque me puedo enganchar justo donde la herida me va a hacer, ahí sí que me va a restregar la llaga a mí y puedo hacerlo más suave, más liviano. Entonces, todos los árboles tienen sus historias, hay árboles más complejos que otros, eh, hay árboles que definitivamente tienen historias, pareciera que les llovió sobre mojado a alguna de las generaciones o incluso que personas han vivido su noche oscura del alma, ¿verdad? Como le pasó a Ada precisamente, que la despiden, que le quitan la beca, que se separa de Selim, todo parecía en un mismo momento. Entonces, hay momentos así en la vida y si alguien está atravesando su noche oscura del alma, eh, pues agradézcale al universo, porque esos momentos son sumamente sanadores, de mucho crecimiento. Sin embargo, no se puede solos. Hay personas que en un momento así pueden no tener recursos internos. Entonces se necesita a veces acompañamiento psicológico, acompañamiento médico a veces porque, qué sé yo, la química de mi cerebro, mi sistema nervioso no me está ayudando tampoco.
o cómo estoy durmiendo, cómo estoy comiendo, mis hábitos tampoco me favorecen. Entonces, todo va de la mano. Si alguien está en su momento de crisis, es es su alma tocándole la puerta para dar el salto con el árbol, sin el árbol Mm, y demás. Y pues obviamente no se trata de que todo se sane con ver el árbol, porque como hemos visto, hay personas que de verdad no tienen ni una sola forma de conectar con información de su árbol, porque son adoptados, porque ya todos murieron, porque fueron hijos únicos y ya no hay nadie más. Hay casos así. Entonces, ¿se puede buscar información? Sí. Y cuando no hay, el campo mismo a través de una constelación, de una terapia de hipnosis, de regresiones, de lo que quieran, hay mil formas de hacerlo. Entonces, el mensaje es, esta serie nos muestra muchas de las áreas en las que posiblemente nos sentimos espejeados porque también son nuestros pendientes. Entonces, la invitación sería para ustedes, piensen, ¿qué me espejea Ada y su historia? ujú, ¿Qué me espejea Sebji y su historia? Muko, Fiko, sea yo hombre o mujer, de los personajes principales. Y vayan haciendo su vaciado. Por eso pídanos la guía para esta segunda parte, porque ahí van a tener chance de hacerse muchas preguntas para sacarle más jugo a la historia. Y si alguien se puso a ver la serie en familia, qué sé yo, con sus hijos, con su pareja, con sus hermanos y tienen chance de dialogar, abran el espacio porque puede ser muy enriquecedor desde la mirada de cada quien. Y sepan que siempre va a haber alguien desde la mirada de Ada al inicio, eh, altiva, grosera incluso, que no cree en nada, que lo descalifica todo. Nosotros al inicio teníamos gente que llegaba así a las constelaciones, aún así llegaba, ¿verdad? ujú. Pero decía, pero es que esto no funciona, esto es un circo, esto es un teatro, esto... Se pusieron de acuerdo. Ajá, ustedes se pusieron de acuerdo ayer y hoy esto está saliendo. Entonces, siempre hay quien puede tener esa mirada muy racional conectado con su herida, porque Gente que nos ha tirado la puerta encima. no nos No ha encima, caído, ¿verdad? Pero sí, nos ha matado a la puerta. porque en su cabeza todo estaba colapsando. Ujú, Entonces, obviamente, puede ser que en su sistema familiar alguien esté así, o ustedes, ¿verdad? Sean quienes están así. Entonces, dense el permiso a sentir y a buscar información. De verdad, la serie también habla de libros, habla de autores. Entonces, investiguen. Si sienten que algo les da curiosidad, pero no está claro, investiguen un poco más, porque puede ser que por ahí donde la resistencia les está tocando, esté la clave para ujú. dejar fluir mucho de lo que cada quien necesite trabajar en este momento. Y tengan presente que, aunque no es fácil de reconocerlo y de verlo, todo lo que nos pasa, como dice un maestro de Juan Pablo Uribe, yo te puse ahí para recordarme. Todo lo que nos pasa es para que regresemos a nosotros mismos, es para que nos veamos, es para que podamos eso, como reconocer qué es lo que nos está moviendo. Y cualquier cosa que haga, revisen desde dónde estoy haciendo esto. Y para terminar, le regalamos unas claves de Transurfing. En Transurfing se habla de tres ejes: conciencia, observación y selección. Conciencia es el estado de presencia. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Sí? Estoy sintiendo esto, lo observo y luego, en lugar de reaccionar, respondo, me tomo mi tiempo. Y en la práctica, ¿cómo se puede hacer esto? Eso, cuando estoy ante una situación, me siento, me escucho, me doy permiso de revisar qué estoy sintiendo, qué quiero hacer con esto, para qué lo quiero y qué acción voy a tomar. ¿Sí? ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Para qué lo quiero y qué acción respecto a lo que estoy sintiendo? Porque eso que estoy viviendo me está mostrando algo de mí mismo que viene de mi inconsciente que yo no puedo ver. Y precisamente me lo pongo enfrente a través de personas y situaciones para que yo lo pueda ver. Las otras personas solo me están sirviendo de espejos vivos para que vea qué es lo que en mí he emanado y emitido antes. Lo que estoy viendo es fruto de lo que pensé y sentí antes. Por eso ahora lo veo, no es del instante. Y por eso luego puedo ir aprendiendo a ubicarme en otra frecuencia para ir cambiando precisamente la energía. Déjenlo estar ahí y sáquenle raíz cuadrada. Muy bien, pues vamos llegando ya al final. Nos gustaría saber si alguien necesita compartir algo, decir algo. Nos han dejado hablar mucho.
Por ahí nos dice Ana, el libro Este dolor no es mío, sale en la serie. Sí, ajá, en primera y segunda temporada. En la tercera ya se mencionan otro par. Así que bueno, ese es un buen libro para que alguien pueda empezar. Abrimos micrófono, pues nos cuenten sus inquietudes, sus insights a través de la serie, qué ha pasado con ustedes. ¿Alguien quiere comentar? En lo que se animan, pues les contamos que igualmente, si a alguien de verdad le interesa mucho todo este tipo de procesos, por ejemplo, nosotros damos un curso anualmente que se llama Ilumina tu árbol, que dura 9 meses y estamos por iniciarlo en septiembre. Entonces, si a alguien le interesa, puede pedir información. Es un proceso en línea donde nos juntamos 2 veces al mes, tres o 4 horas al mes vamos trabajando todo el tema del árbol genealógico. Es para trabajo personal. Ay, tenemos visita aquí. Es de trabajo personal completamente. Y si alguien quisiera formarse como constelador, desde nuestro modelo, igual arrancamos el tercer grupo ahorita en agosto. Adelante, Yasmin. Yo quería consultarles algo, así como ahorita, bueno, porque ya me vieron las nenas ver la tercera temporada, Ujú, no sé ver televisión, o sea, yo no veo televisión. ujú, Entonces, sentarme a verla y haber agarrado casi que la mitad de un solo para terminar la siguiente, a ellas les despertó mucho y preguntaron que si las podían ver. ujú. Entonces, a mí me gustaría ahorita ya verlas con las dos. ¿Ustedes lo recomiendan? Ya la chiquita Sí, tiene 13, ella no Sí, sé qué tanto sí, hombre. aguante, pero la grande, que es la que lee más, investiga claro. más sobre estas cosas, me encantaría, digamos. Entonces, quería preguntarle si lo recomienda. Yo les he hablado, la grande sí, ya, ella sí, de ella nació, la llevé con Sigrid para que le explicara que era una Ujú, constelación, ujú. porque quería saber y quiso ir Ujú. una vez a participar, muy Genial. incrédula, le soy honesta, y me decía, ay, mamá. Y fue, y ella es como mi mami, con mucha ¿cómo se dice? Mucha intuición. Ujú, Ujú. Y no miras que paró participando en esa claro. constelación que fue Claro. ese día para aprender. Y me Sí, dijo, sí, sí sí. es verdad, mamá, sí es verdad. Es que yo no te puedo explicar lo que sentía, no es inventado, me decía. No terminaba de Exacto. creerlo, Buenísimo. ¿verdad? Entonces, yo, porque eso, que si ustedes recomiendan que sí la podemos ver juntas, Sí, ustedes que ya las Totalmente. conocen un totalmente. poquito. Totalmente, y de hecho, con las guías, si me recuerdas, con la primera guía les puede Ok, servir de base. Bueno, las vemos con la guía del capítulo y las siguientes guías igual les pueden servir. Y pues sí, estas chicas tuyas están en todo, ¿no? El año pasado tomaron un curso también desde las raíces al sol con el tema de papá, que es un tema les, fuerte también, y les son las ayudó. más chiquitas que lo han tomado. Y sí, se vale completamente, solo tómense el tiempo de, vemos el capítulo, discutamos, comentemos o anoten dudas y luego lo platican para poder tú ir procesando un poco lo que ellas vayan teniendo de inquietud. Gracias. Buenísimo. Y aquí Beatriz nos contaba que ven en familia, ¿verdad? Ujú. Espejean y van socializando las historias. Excelente. Ujú, Qué buenísimo, excelente. ujú. Con gusto. Hoy teníamos muchas Anas por ahí. Sí. Súper, muy bien, pues de verdad les invitamos a que nos acompañen. Estamos viendo si va a ser en 8 o en 15 la siguiente, donde vamos a platicar los primeros 4 capítulos de la segunda temporada. Pídanos la guía, ya hay más guías aparte de la primera, quienes ya la pidieron, ya tenemos otras 2 guías más completas con muchas preguntas para que de verdad le saquen provecho, para que puedan procesar lo que es su ser está listo en este momento y que a veces es más fácil cuando lo vemos plasmado en la historia de alguien más, me cae el 20 a mí. Es lo que dice acá. Claudia dice, en mi caso estoy atravesando una situación y el ver la serie, incluso la tercera temporada, me hizo cómo entender y ser consciente. Y en estas semanas fueron pasando cosas que fueron colaborando con esa observación. Ujú, Buenísimo. ujú. Rosario dice una duda entre las preguntas de la guía. Era quién me cae mal. ¿Qué recomiendan con eso? Eso es lo que, ay, no me acuerdo si es así exactamente la palabra, o puede ser quién me genera resistencia, quién me causa rechazo. Por ahí podría ponerla, quién me causa rechazo o qué parte de su historia ugh, Es el espejo. ajá, Es exacto. decir, ¿qué provoca en mí? Si, digamos, yo puedo identificar que es una actitud igual que la mía, pues entonces ya sé que requiero hacer algo con eso. Y si yo digo, no, eso jamás lo haría yo,
¿Qué Es tanto lo otro espejo. juzgo o lo critico, que es otro espejo? ¿Qué tanto le doy importancia? Esto es de Transurfing también. Si le doy demasiada importancia a algo, la energía va a ser un vuelco que va a generar una situación opuesta para que me dé cuenta que le estoy dando demasiada importancia a algo, pero de eso podemos hablar en otro momento. O si fuera que la actitud de, qué sé yo, qué personaje me cae mal, digámoslo así, porque me recuerda la actitud de mi hermano, mi hija, no sé qué, entonces me hace el espejo de qué tengo que resolver yo con esa persona de mi entorno. Carmen nos dice, escuchándolos ahora, conecté con datos de mi proyecto sentido y voy a poner más atención en el proyecto sentido de mi Ujú. mamá y mi papá. Tengo el chance de platicar con ellos y me han ido contando esa historia. Buenísimo. Genial. La guía Sí, dice, con gusto, Heidi. Por el WhatsApp me la pide y con gusto. Un personaje de la tercera ok, temporada, entonces, gracias. Ah, ok, es sí, una de la hay que tercera. platicar de ese personaje, por supuesto. Ahorita damos la palabra, solo terminamos de leer. Dice, hola Ana, dice, hay algo que está pasando ahorita en el tema de energía y movimiento, que se siente todo tan intenso a nivel Ujú, emocional. ujú, Ansiedad, duda, tristeza, incertidumbre y certeza al mismo tiempo. Sí, ujú, algo de lo que ujú, podemos ahora comprender es que podemos sentir emociones opuestas al mismo tiempo. ujú, Una clave aquí, Ana, es respirar todo eso desde el corazón, porque el corazón es el único que puede integrar los opuestos. Y sí, se están pasando muchas cosas, todo solo para que regresemos a nosotros. Es el único objetivo. ujú, Ojo, no se empatinen mucho con lo que está pasando afuera. ujú, Regresen a ustedes y otra vez, ¿qué siento? ¿Sí? ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Para qué lo quiero y qué acción tomo? ¿Sí? Siempre nosotros decidimos a final de cuentas. ¿Ok? y algo que puede servir si alguien está así como dice Ana, duda, tristeza, incertidumbre, certeza, todo a la vez. En nuestro canal de YouTube tenemos un reto que se llama Adiós al estrés. Son, Ocho. no recuerdo si 8 meditaciones Mm. cortas con ejercicios de respiración que les pueden servir. Si a alguien le interesa, igual nos escribe por el WhatsApp y les damos el link de nuestro canal, se llama Gente Alternativas para Vivir en YouTube y, y ahí está, ahí encuentran el reto y pueden hacer una meditación diaria y luego irse quedando con la que más les va funcionando. Ahora sí, perdón, Carolina. Carolina. Muchas gracias. Em, Decía con quién te identificas, Ujú, pero yo quiero preguntar, ujú, porque a mí me pasa que me identifico con Ada en algunos momentos, ¿verdad? ujú, Ujú. ujú. Con Siki y con esta otra niña, Leila. 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 Ujú. Entonces, ¿es eso natural, normal o qué? Claro, claro. Es como si vemos la estructura de la personalidad es de AT, ¿verdad? No, tenemos nuestra estructura padre, nuestra estructura adulto, nuestra estructura niño, y hay uno que otro que pesa más, pero en cuanto a la personalidad de los personajes y todo lo que representan, sí, puede ser que yo diga, identifico con Ada, y sobre todo en el tema Ujú. qué sé yo, del manejo económico, o me identifico con X, sobre todo en lo que es la vida social. Entonces, sí se vale y anote. Leila me espejea esto en tales aspectos de mi vida, fulanita en tales otros, porque pues somos así que nos espejeamos todos, todo al mismo tiempo. Ok, ok. Gracias. Súper. Gracias. Y Rosario nos dice, el corazón es el único que puede integrar los opuestos, respirarlo desde el Así corazón. es. Eso Exactamente. de Rosario. Justamente. Exactamente, así es. Así que, y esa es otra invitación. Si en algún momento alguien siente que el corazón la está llamando, le está llamando, nos pide la información del taller de aprender a meditar desde el corazón y cuando sea el próximo, pues los esperamos ahí. Pues entonces ha sido un gusto de verdad. Hoy sí se grabó, así que si alguien quiere luego el audio, se los compartimos y nos pueden pedir la guía al WhatsApp que está en las redes. Les dejamos la guía y la pueden compartir también con más gente. Lo importante es que todos los que quieran y estén listos para tomar conciencia y se puedan llevar un granito de esto, pues lo puedan aprovechar. Solo terminar diciendo esto de esta frase, ¿no? Del corazón. La congruencia tiene que ver con respirando desde el corazón, respirar eso que no me agrada de mí mismo, esas emociones, esos sentimientos, esa visceralidad que tenemos en contra de uno mismo o en contra de alguien más. Porque una falsa creencia es que
yo ya no tengo, digamos, emociones densas, yo no tengo nada contra nadie, yo ya estoy purificado. No, eso no es real. Es decir, es precisamente eso que me caga, eso que no soporto de mí misma o de la otra persona, lo que puedo respirar desde el corazón, porque estoy haciéndome cargo de eso, de ese enojo, de esa rabia, de ese resentimiento, de esa pena, de esa tristeza. Entonces, cuando respiro desde el corazón lo integra, porque es como lo positivo, lo Ujú. negativo, no sé dónde me miro. Y el tercer punto es el triángulo que es la suma, la sinergia entre lo positivo y lo que ya experimenté que estoy trascendiendo. Por eso este tercer punto es la creación. Es el no solo estar en una parte mía en contra de la otra, Ujú. queriendo que lo negativo no esté. Eso incrementa más lo negativo en mí porque genera resistencia. Cuando yo puedo verme, estoy sintiendo esto que no me gusta sentir por mí o por alguien, ¿sí? Lo respiro desde el corazón y lo voy integrando. Y eso es hacerme cargo, no desde el juicio, no queriendo arrancarlo porque lo voy a hacer más grande. Entonces son claves que nos pueden ir ayudando. Bueno, estamos entonces. Muy bien. Gracias Pues por sus ha palabras. sido un gusto y aprovechen el momento porque así como está de intenso energéticamente, también están las energías puestas para que tomemos conciencia, para que crezcamos, para que cambiemos de línea temporal y vivamos cada vez más plenos. Aunque el mundo parezca que se está cayendo a pedazos, es un momento muy positivo, muy elevado para que cada quien elija cómo quiere vivir, desde dónde y hacia dónde. Así Eso. que Gracias por estar aquí. y ahí les contamos cuándo es el ¿Cuándo es próximo. el próximo? Feliz noche, Que feliz fin de pasen buenas semana, que noches. descansen. Chao. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias.